Y ¿sabes qué? Encima de los Baales que tu padre plantó, allí tú vas a edificar altar a Jehová. ¿Sabes qué? Hay alguien de fe que Dios le está hablando y le está diciendo: donde Satanás plantó, tú vas a plantar el reino. Aleluya. Donde Satanás declaró, la mano de Dios va a entrar. Yo navegaré. Bendiciones, mis amados, una vez más en el espacio-tiempo de avivamiento con los mellizos del avivamiento del ministerio escogido por Dios. Hay una palabra, hay un tiempo poderoso que estamos aquí, pero en esta vez estamos con un invitado, el profeta Óscar Olea, que trae una palabra que te va a bendecir de una forma sobrenatural. Yo creo fielmente que hay una audiencia que está a la expectativa, esperando, porque ya han visto la palabra y los contenidos y están diciendo: hay un mover, hay una atmósfera sobrenatural en esa cabina, de manera que yo me identifico, estoy suscrito y quiero escuchar. Por ende, traemos una palabra nueva, una palabra de renovación con el profeta Óscar Olea. ¿Cómo te sientes, ungido? Amén. ¿Cómo te sientes? Muchas bendiciones, mi hermano. De verdad que sí. Nos sentimos bien y estamos agradecidos de Dios de poder traer una palabra a este segmento, sabiendo de que Dios se va a glorificar, que sus promesas serán evidentes tal y cual Él ha declarado para este lugar. Yo sé que hay mucha gente que está escuchando esto a través de YouTube y de otras redes. Yo sé que usted va a ser edificado con la palabra que hoy cargamos. ¿Y cuál es la palabra que tenemos hoy? Yo quiero, traje como tema por la fe, para que la gente pueda identificar algo, lo cual Dios va a comenzar a revelar mediante la palabra. Yo quiero que vayamos rápidamente Poderoso. a una lectura, Hebreo 11, su capítulo 22 en adelante. Y dice así, escucha bien, dice: por la fe, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio introducciones para sus restos mortales. Pero escucha aquí, Samuel, dice: por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Gloria al Señor. Yo quiero hablar acerca de los edictos, pero quiero hablar también de la fe. Quiero hablar de edictos que el diablo dio para alguien, pero quiero hablar poderoso. de la fe que se manifestó. Porque cuando estaba meditando en la vida de Moisés y pensando lo que pasó con él, aquí dice que lo que pasó con Moisés fue por la fe. Pero Moisés era un niño, Moisés no tenía fe. ¿Qué fue lo que se declaró para alguien? Gloria al Señor. Antes de que Moisés naciera. O sea, lo que pasó con Moisés es que hubo una fe que fue manifestada antes, que produjo que Moisés fuera escondido. Gloria al Señor. Y yo quiero hablar que por la fe hay gente ahí que está escuchando, que va a recibir un avivamiento sobrenatural. Gloria al Señor. Estos programas, esta televisión, lo que nosotros estamos declarando a través de esto, es para que alguien comience a entrar a unos nuevos niveles de entendimiento sobrenaturales. O sea, la palabra que Dios va a depositar en alguien aquí será la palabra que va a transicionar a alguien y va a cambiar su estado mental. O sea, la fe que estoy hablando fue una fe que fue pasada de generación en generación hasta chocar con la vida de Moisés. Gloria al Señor. Yo no sé si tú entiendes esto, profeta. Y es que hay gente que se le declara palabra y se le dice: mira, en este tiempo yo haré cosas grandes contigo. Pero vemos un Moisés que antes de nacer había algo que se había manifestado en él, que fue la fe. Dice que por la fe él fue escondido. Por la fe el hombre de Dios fue guardado. Pero hablamos de hombre de Dios que antes de nacer ya Dios lo había escogido y lo había dado a las naciones. ¿Cómo es esto? El problema es que la manifestación de fe no es necesario que tú lo creas, sino que se evidencie ya lo que Dios había declarado hace tiempo en ti. Wow, Dios mío. Gloria al Señor. O sea, lo que tú estás viviendo hoy simplemente es producto de algo que se profetizó hace tiempo. Wow, tremendo. ¿Entiendes? Hay gente que Increíble. no entiende eso. Yo soy cristiano, yo le sirvo a Dios, Dios me usa en milagros. Papi, el problema fue que desde el vientre alguien declaró una palabra y lo que declaró comenzó a tomar forma. Y cuando estuviste en la tierra, no tuviste más opción que servir a tu creador, porque había algo de fe que se había manifestado. Wow. Hay gente que dice: mira, yo no sé, pero yo a veces no quiero ya seguir. Ya yo no quiero ni orar, yo no quiero seguir adelante. Pero hay una fe que se manifiesta
cosa que ellos dicen, pero así mismo como le pasa a ellos, le pasó a Jeremías cuando quiso correr, porque él dijo, hay algo en mí que no me deja retroceder, hay algo que arde dentro de mí. El problema es que en Jeremías había algo, y era que había una fe que ya él había creído, porque desde el principio Dios lo escogió siendo quien era para manifestarla para el tiempo profético. Gloria al Señor. O sea, la fe tiene que estar donde la gente no te cree, para que entonces Dios se manifieste, para que ellos vean que el Dios que te llamó no te llamó por gente, sino que te llamó por medio de la fe. O sea, que el tipo de fe que tú estás tratando de revelarme es un tipo de fe que visita a cada persona que tiene una palabra, que tiene un llamado, que tiene una promesa. O sea, tú me estás hablando de una generación que es probable que esté en la sala de espera, pero por alguna razón tiende a perder la constancia, la fe, la esperanza. Y a mí hay algo que me impacta y con lo que yo me puedo identificar. Y es que en el libro exactamente de Hebreos capítulo 11, estamos viendo la descripción de un sinnúmero de personas que se pueden conglomerar como aquellos que en el rango de fe, o más bien en la estructura, le podíamos llamar el salón de la fama de la gente que tuvo fe. Y hay algo que me agrada, y es que me estoy dando cuenta que hay un hombre llamado José, que él había creído por la fe, y por la fe él había tenido una constancia de que después de él haberse muerto, ahí había un cumplimiento de la palabra. O sea, lo que sucede es que cuando hablamos de este espectro o de este nivel de fe, es cuando estamos hablando de una generación que tiene una palabra y tiene una promesa, pero quiere ver el cumplimiento. Hay una generación 911 que no entiende que hay un tipo de fe que te permite entender que aunque tú no estés viendo las cosas, está establecido. ¿Por qué? Porque yo puedo interpretar que la fe es la convicción, la fe es la convicción de lo que tú no puedes ver, y es la realidad de acuerdo a otra tradición más actual de lo que tú estás esperando. De manera que yo puedo interpretar que José, estando en la sala de espera, José estaba convencido de que sus restos habían de ser llevados a su tierra, a su promesa. Pero para José ver el cumplimiento de dicha promesa, tuvieron que pasar 400 años. De manera que hay una generación que quiere ver el cumplimiento acelerado, pero no tiene la constancia ni tiene la esperanza de que eso se va a manifestar. De manera, Oscar Olea, esta palabra que tú traes me conecta, porque hay una generación que necesita entender que Dios ha de cumplir su promesa, no cuando tú quieras, sino cuando Él lo estableció. A mí me parece que José estaba esperando 1 año, 2 años, 3 años, 5 años después de haberse muerto, que sus restos se han llevado donde a él había profetizado. Pero hay algo que me agrada, y es que yo quiero que tú entiendas que aunque la fe no se establezca dentro de tu parámetro y dentro de tu cronómetro, ahí es cuando literalmente tu fe falla. Pero yo vine a decirte que la fe o la promesa de Dios en tu vida ha de manifestarse en el tiempo de Dios sobre ti. Sabes que yo estoy detrás de lo que tú estás diciendo, varón de Dios. Y mira, y cuando hablamos de fe, así como tú estabas declarando, la fe es algo que tú no estás viendo. O sea, hay gente que dicen que la fe es que el milagro se materialice. O sea, pero la fe es un milagro que no aconteció. Alguien tiene que entender esto aquí. O sea, la fe es algo que otros no están viendo. Por eso, cuando nosotros comenzamos a entender lo que es la fe, si tú oras por alguien y no recibes el milagro en el instante, tú tienes que tener la fe y la certeza de que el milagro llegará, aunque sea en un mes. Por eso hubieron gente en la Biblia que nunca se detuvieron a creer, no importando los años que ellos vivieron. Gloria al Señor. Ellos dijeron, yo voy a creer, porque la Biblia enseña de Abraham también ahí, y dice que Abraham corrió a la tierra prometida. Pero vamos a ver cuánto tiempo Abraham caminó
detrás de la promesa y aún él no había visto la tierra prometida. Yo no sé si usted entiende esto, pero hay gente que dice por fe, yo tengo fe, pero en el momento que el milagro no acontece, ya no hay fe para ellos, porque ellos dicen, nosotros creemos, pero cuando viene la batalla y la guerra, dejan de creer. Cuando dice la Biblia que la fe es lo que tú no estás viendo, o sea, tú tienes que creer que si no llega el milagro, algo va a tener que cambiar, algo va a tener que transicionarse. Gloria al Señor. Por eso Dios me traía a memoria, gloria al Señor, una generación distinta, y esta generación no se diseñó en Egipto, sino una generación que se diseñó en el desierto. Gloria al Señor. ¿Sabes qué? En el desierto nació una generación que dice la Biblia que ellos fueron los únicos capaces de entrar a la tierra prometida. ¿Sabe por qué? Porque en el desierto hay gente que se diseñan, porque hay gente que mientras ellos se acostumbraron al desierto y los milagros estaban fluyendo, lo que ellos no sabían, que Dios estaba con ellos. Yo no sé si tú entiendes esto, profeta. Hay gente que se acostumbraron a que la mano de Dios se mueva. O sea, hay gente que se acostumbraron tanto y nacieron bajo lo profético, que ellos no saben que lo profético está fluyendo en ellos, y ellos están diciendo, Dios me abandonó, sin saber que Dios está con ellos. Por eso Jacob dijo, Dios estaba aquí y yo no lo sabía. O sea, el problema es que hay gente que Dios está con ellos proféticamente y ellos no saben que Dios está ahí. Por eso yo quiero decirte que si ayer no te mataste en el accidente, si ayer una enfermedad no te destruyó, era porque había algo profético que te acompañaba. Aleluya. Por eso José, la cisterna no te ahogó, era porque en ti había algo, gloria al Señor, que te iba a llevar al palacio. Gloria al Señor. Hay gente que tiene que entender esto, que cuando hablamos de la fe, aunque hoy no parezca haber nada, mañana viene un resultado distinto, porque los designios de Dios están manifestándose en alguien que dijo, ya yo no puedo ver nada, ya yo no veo nada, se acabó, ya yo no hay solución. Y Dios le está diciendo a alguien que perdió la esperanza hoy, aquí en los medios del avivamiento, te está diciendo Dios por medio de la fe, yo haré promesas contigo y voy a cumplir lo profético en ti. Hay algo con lo que yo puedo corroborar hoy, y es que no podemos hablar de fe si no podemos tocar los términos, las raíces y los orígenes de la misma. De manera que hay dos formas o dos perspectivas variables para poder describir la perspectiva hebrea respecto a la fe. Primero, estoy viendo que la palabra hebrea para la fe es emunada, pero hay otro consenso más atractivo que a mí me llamó la atención, y está el tipo de fe bitajón. Cuando yo busco el término, cuando yo busco el origen de dicha manifestación, me estoy dando cuenta que la fe bitajón debe su nombre, debe su honor a una persona que en un momento estaba en una situación incómoda, en una situación un poco desconsiderable, pero ella dijo, no me interesa que yo esté en deuda, no me interesa que yo tenga problemas. Y este tipo de fe bitajón debe su nombre a una persona que decidió creer aún sin ver nada. De manera que la fe es atractiva, de manera que la fe siempre estará de acuerdo con la espera. Pero hay personas que quieren ver las cosas para poder creer, como Tomás. Pero Dios anda buscando una generación que dice, no me interesa que no pueda verlo, lo que sí yo necesito es creerlo. De manera que cuando yo veo que la fe bitajón es una inspiración de una persona que tiene una deuda grande, y a mí me parece que los cobradores, que los acreedores han venido a cobrarle, y a mí me parece que él no tiene ni un solo para poder pagar la deuda, pero él empezó a caminar hacia donde estaban sus acreedores con la fe constante, con una fe inmensa respecto a que él iba a pagar la deuda aún sin él tener nada. De manera que este tipo de fe bitajón es una perspectiva hebrea respecto a esta persona que dijo, no tengo con qué pagarle a mis acreedores, pero los acreedores están y yo le voy a pagar aunque no tengo nada. Lo que pasa es que la fe es un tipo de emoción que activa tu sentido para ver a los que tus ojos físicos no pueden ver. En otras palabras,
La fe crea lo que tú eres capaz de ver. En otras palabras, hay una generación que necesita entender que lo que otros no ven, tu capacidad de fe va a crearlo. Y hay algo que me simpatiza, pregúntame qué es. Y es que Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a donde yo te voy a mostrar. ¿Cómo así, Señor? ¿De qué tú me estás hablando? Yo estoy en confort, yo estoy cómodo, yo estoy en la ciudad, yo estoy bien ubicado. ¿De qué tú me estás hablando? ¿Cómo que salga de mi tierra y de mi parentela? Hay tres premisas que yo estoy mirando, puntualizando aquí. Primero, Dios le está diciendo sal, y Abraham no sabe para dónde vas a ir. Lo que Dios te está diciendo es: no te voy a revelar para dónde vas a ir, porque si te revelo para dónde vas a ir, entonces no será una fe, será algo que yo te mostré. Poderoso. De manera que si tú quieres llegar donde yo quiero entregarte, donde yo te prometí, lo primero que tú necesitas manifestarme es que tú crees en lo que yo te estoy diciendo, aunque tú no puedas verlo. En otra palabra, hay una generación de Abraham que va a salir de su tierra, y aunque no vea nada, dice: yo estoy viendo. Tiene que salir. El problema es que hay gente que quiere ver, pero está sentado. Hay gente que quiere ver, pero no está dando un paso. De manera que hay una generación hoy que yo vine a decirle que este tipo de fe que mi hermano Oscar Olea vino a expresar aquí me ha activado. ¿Por qué? Pregúntame por qué. Porque estoy mirando que Abraham es un hombre que se convirtió o se incorporó en uno de los pioneros de creer, en uno de los pioneros de la fe, en un precursor de fe. De manera que alguien tiene que entender que Abraham creyó cuando otros no creían. Muy fuerte. Y hay algo más fuerte con lo que yo quiero impactar aquí hoy. Pregúntame qué es. Y es que Abraham, Dios le dice a Abraham: quiero que vayas a la tierra prometida. Y a mí me parece que Abraham se hizo un hombre heredero de la fe. Pregúntame por qué. Porque él dijo: aunque yo literalmente no esté en el confort, esté cómodo aquí, yo voy a ir detrás de lo que Dios dijo que yo voy a ver. Y Dios le dice a Abraham: mira las estrellas del cielo, cuéntalas si puedes hacerlo. Y Abraham dice: pero de qué descendencia, de qué cumplimiento tú me estás hablando, cuando yo ni siquiera tengo hijos, y solamente tengo un damaseno, un esclavo que me va a heredar. ¿De qué tú me estás hablando de herencia? ¿De qué tú me estás hablando de una gran descendencia? ¿De qué tú me estás hablando que sería numerosa, cuando yo no tengo ni siquiera quien pueda convertirse en mi heredero? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo si lo que tengo es un damaseno? Quiero que sepas algo, por favor. Aunque tú no veas tu descendencia, yo vine a decirte que el tipo de fe de Abraham se va a activar sobre ti, para poder ver lo que tus ojos naturales no pueden ver. En otra palabra, yo vine a decirte que la fe no es lógica. La fe, aunque parezca irracional, vine a decirte que la fe se va a activar en tu vida. Alguien se activa. Y algo sobrenatural. Pregúntame qué es. Abraham, que tenía edad de 90 años, Abraham, que tenía 100 y pico de años, estaba viejo, de edad avanzada, y su esposa es estéril. Él dijo: Dios habló, y la fe que yo tengo es constante, y la constancia que tiene es que ese milagro se va a manifestar, ese milagro se va a incorporar. Y yo creo que mi esposa no se llamará más Sarai, mi esposa se llamará Sara, madre de naciones, madre de multitudes. Yo vine a decirte que Abraham, el hombre que no tenía descendencia, el hombre que no podía producir hijos porque su esposa era estéril, es el Abraham que se convirtió en tu padre. O sea, todos los que son de fe hoy pertenecen a los hijos de Abraham. O sea, yo vine a decirte algo. Está poderoso ese profeta. ¿Sabe? O sea, mira, tú me estás hablando acerca de una fe sobrenatural. Cuando hablamos de esto, yo me iba a la historia de Gedeón. Gedeón era alguien que iba diferente al estado que otros estaban viviendo. Por eso cuando nosotros hablamos de Gedeón, la Biblia dice que el ángel se detuvo y viene este hombre
este joven Gedeón que estaba en aquel lugar y comienza a hacer algo diferente. Cuando nosotros vemos la historia de Gedeón, entendemos que Gedeón estaba pasando un proceso. O sea, Israel estaba siendo procesado. La Biblia enseña que los amalecitas estaban atacando al pueblo de Israel. Y cuando el pueblo de Israel cultivaba en los montes, la Biblia enseña que ellos iban entonces y robaban lo que tenían. Por eso es que Gedeón comienza a entender que cuando está creciendo ya el fruto, él comienza a esconderlo. Dice que él comenzó a guardar, él comenzó a esconder. Y por eso dice la Biblia que el ángel lo vio y lo llamó hombre valiente y esforzado. Y él dice, no, ¿cómo que yo soy valiente y esforzado? Lo que no entendía Gedeón era que Gedeón estaba haciendo lo contrario a lo que otros estaban haciendo. O sea, Gedeón era alguien de fe, porque Gedeón se estaba moviendo en niveles que otros no se estaban moviendo. O sea, mientras otros se escondían y mientras otros estaban corriendo, Gedeón estaba guardando, gloria al Señor, lo que Dios ya le había dado. Hay gente que Dios le dijo, yo voy a hacer cosas grandes contigo, pero cuidado si vas en el rumbo de los que están corriendo. Dios te está diciendo hoy, tienes que ir en rumbo de lo contrario. O sea, tienes que ir al nivel de lo profético. Hay gente que tiene que ligarse a lo que Dios declaró. Por eso es que cuando Dios le agarra a Gedeón y le dice, mira Gedeón, yo te tomo ahora y ahora vamos a romper los altares que hay en tu casa. ¿Sabes por qué? Porque lo profético provoca que lo que tu familia tiene. O sea, mira, lo que pasa con Gedeón era que Gedeón tenía una familia idólatra y la generación de Gedeón era una generación que era de maldición, pero el hombre tenía fe. Gloria al Señor. Yo no sé quién le enseñó a Gedeón que Dios iba a manifestarse. Yo no sé quién le enseñó a Gedeón que algo venía sobre él. Por eso es que Gedeón decía, si Dios está con nosotros, gloria al Señor, entonces ¿por qué no nos ha librado? ¿Por qué no ha dejado solo? Gloria al Señor. Pero Gedeón dijo, nuestros padres nos enseñaron que había un Dios que hacía milagros. ¿Por qué no nos ha librado? Pero yo lo que pensaba era quién le enseñó a Gedeón que había un Dios sobrenatural, porque el padre de Gedeón era un idólatra que adoraba a Baal y tenía altares de Baal. Gloria al Señor. O sea, el padre de aquel hombre era también alguien de fe, pero había perdido la fe y se fue tras los idólatras. Por eso cuando conocemos a Gedeón, conocemos a un hombre, gloria al Señor, que tenía fe por su padre, pero su padre le habían perdido, pero Gedeón se mantenía intacto. Aleluya. Alguien tiene que creer que aquí hay alguien que tiene que volverse un Gedeón. Que mientras tus padres están diciendo algo, mientras gente perdieron la fe, tú tienes que ir contrario a los que perdieron la fe. Por eso es que Dios toma a Gedeón y le dice, en la tierra que estás, yo voy a comenzar a destruir los Baales que Satanás quiso poner. Y ¿sabes qué? Encima de los Baales que tu padre plantó, allí tú vas a edificar altar a Jehová. ¿Sabes qué? Hay alguien de fe que Dios le está hablando y le está diciendo, donde Satanás plantó, tú vas a plantar el reino. Aleluya. Donde Satanás declaró, la mano de Dios va a entrar. Wow, Dios mío. Wow, esto es tan fuerte. Wow, esto es tan fuerte. Voy a soltar algo ahora. Esto está fuerte que voy a soltar algo a alguien que me diga, suéltalo, Dios suéltalo. Cuando se me activa la psique, ahí es cuando alguien va a ser afectado. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Estoy viendo que uno de los tipos más trascendentales en toda la historia de fe es un hombre llamado Abraham. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Abraham dijo, yo soy padre de multitudes. Yo no nací para quedarme bajo el efecto de la trascendencia de mis padres. Aunque mis padres fueron idólatras, aunque mis padres me enseñaron a estar en escasez y en limitaciones, yo voy a trascender. Me parece ver a un hombre próspero, un hombre rico abundantemente. Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham estaba en escasez, Abraham estaba en la comodidad, pero él dijo, yo voy por más. Cuando empezó a caminar, Dios le dijo, tranquilo, porque tu herencia va a heredar las naciones, porque por herencia te daré las naciones. Y quiero que cuente, y así como no puede contar, y Abraham locamente dice 1, 2, 3, 4, 5, y Dios dice, y está seguro que tú crees que la va a contar 6, 7, 8, 9, 10, que no creo que pueda contarla, 5, 6. Abraham, así mismo como te volviste loco contando, así te vengo a decir que será tu descendencia. Y algo yo pude ver, algo yo quiero puntualizar. Pregunta
pregúntame que alguien que pacte esta palabra. ¿Qué es? Porque voy a soltarte esto ahora. Exacto. Voy a soltarte esto. Ay, Dios mío. Lo que estoy mirando es que aunque tu generación esté condenada, aunque tu generación esté confinada a la muerte, a la pobreza, si tú eres capaz de creer en lo que Dios estableció sobre tu vida, vine a decirte que la fe venció al mundo. Y hay una palabra que registra Efesios capítulo 11 versículo 6. El versículo 6 dice: es necesario que el que se acerca a mí crea que le hay y que yo soy galardonador de lo que te busca. En otra palabra, yo no quiero que tú vengas a mí con una expectativa de miseria. Yo quiero que tú vengas a mí con una expectativa de que yo te voy a sacar del hoyo, de que yo te voy a sacar de la esclavitud, que yo te voy a sacar de esa condenación en la que estabas. Muy fuerte, muy fuerte. Y hay algo que yo quiero soltar todavía. Pregúntame qué es. ¿Qué es? Abraham estando en una extrema pobreza, Abraham estando confinado a la idolatría, es cuando él dijo: yo voy a creer en la palabra y voy a caminar en pos de ella. Hay dos razones por las cuales Dios nos revela lo que tú vas a hacer. Porque pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque es necesario que tú creas en lo que Dios va a hacer antes de que lo haga. Muy fuerte. Hay gente que quiere, hay gente que cree en Él, pero no cree en lo que Dios va a hacer. Muy fuerte. Hay gente que son expertos en creer en otras personas y no creen en lo que Dios hace con ellos. Escucha bien, voy a soltar algo poderoso, te dije ahorita. Escucha bien, por favor. Escucha bien, alguien que interprete esto. Abraham fue uno de los primeros profetas que la Biblia registra. Abraham fue el primer profeta, sin lugar a dudas y sin temor a equivocarme. Porque Abraham dijo: no me interesa que mi descendencia esté condenada. No me interesa que yo haya nacido en un perfil idólatra. Lo que sí yo sé es que hay una historia que posteriormente se va a manifestar. La fe genuina transfiere el legado a otras generaciones. Una fe genuina es capaz de traspasarse, de transicionar. Tu fe genuina va a afectar a una, a dos y a tres generaciones. Yo lo creo. Que fue lo que hizo Abraham. Pregúntame cómo. Abraham dijo: no me importa que así mismo como la maldición generacional puede visitar a mi primera y la segunda y la tercera generación, la bendición de Dios me va a perseguir a la primera, la segunda, la tercera y la cuarta generación. Pregúntame por qué. Porque José, a mí me parece que había sido maltratado, pero en él había de manifestarse y gestarse el cumplimiento de lo que Dios había hablado. En otras palabras, tú no veías ni siquiera un hijo y ya yo te estoy hablando de una cuarta generación. Tremendo. Muy fuerte. Mira, ¿sabes qué? Y yo me ligaba a eso que tú decías sobre las generaciones. Por eso es que Timoteo, el apóstol Pablo le habla a Timoteo. Dale. Y le dice algo importante. Le dice: aviva el fuego de Dios que hay en ti. O sea, trae el avivamiento nuevo. Trae el avivamiento que hay en ti. ¿Sabes qué? Pero le dijo: ahora activa la fe que fue depositado en tu abuela Loida hace tiempo. O sea, que lo que Timoteo portaba era algo que había sido declarado primero en su abuela Loida. Luego pasó a su hija. Y luego pasó a Timoteo. Dios le está declarando, y el apóstol Pablo entendía lo que era una fe de transición entre las generaciones, y le dijo: mira, entonces aviva el fuego que hay en ti de generaciones, Timoteo. Porque Timoteo parece que estaba medio apagadito, pero la Biblia enseña que Dios le dijo a través de Pablo: mira, aviva el fuego que hay en ti, Timoteo, porque este fuego viene de generación. Tu abuela Loida, yo no sé si hay gente que entiende esto. Tal vez a Loida era alguien que danzaba y brincaba, pero Timoteo era muy pasivo. Y el apóstol Pablo le dijo: hey papi, aviva el don que hay en ti todavía. Gloria al Señor. Mira, y yo voy contigo a lo que tú decías de Abraham. Gloria al Señor. Y es que Abraham pasaba algo, que el padre de Abraham, según lo que estudian, según las lecturas, hablan de que el padre de Abraham era astrólogo, que él estudiaba las estrellas. Pero yo meditaba y era que cuando Dios le habló a Abraham, se entiende o se cree, según los estudios, se cree que fue de día. Y entonces, mientras
mientras meditaba en esto, lo que Dios le hablaba al hombre de Dios no era de las estrellas que no se podían ver, porque las estrellas se veían de noche. El problema era que Dios le estaba mostrando algo y él no lo estaba entendiendo. ¿Sabe por qué? Porque el sol es considerado una estrella y es una estrella grande. Entonces cuando él mira para arriba, él está buscando las estrellas que su padre contaba o las estrellas que su padre estudiaba, y Dios le estaba enseñando una tierra, una estrella distinta, y él no la podía ver. Por eso hay gente que Dios le está mostrando estrellas que ellos no están viendo. Hay escenarios que otros llegaron, que tú no vas a llegar a eso, porque eso no son para ti. Tú no eres igual. Lo que Dios le mostró a otros no te lo tiene que mostrar a ti. Hay cosas distintas para el hombre de Dios. Y yo quiero dejarte con esto para hacerte entender que cuando Dios coge al hombre de Dios, no importando dónde estés, Dios lo va a hacer contigo. ¿Tú sabes por qué? Porque encima de las vicisitudes, como comenzamos a hablar y leímos en Hebreo 11, hablamos de Moisés que fue escondido, pero quiero dejarte con esto. Y es que Moisés, profeta, pasó algo, y es que dicen que Moisés, encima de todo lo que vivió y todo lo que traspasó, la Biblia enseña que Moisés se mantuvo viendo como al invisible, no importando las vicisitudes que estaba viendo, porque lo profético de Dios se activó en Moisés, y Moisés, aunque no veía nada, aunque se levantaba el pueblo, seguía creyendo. Ay, Dios mío. Wow. Yo quiero darte unos minutos, amado, para que tú ores por una generación que está diciendo, wow, esta palabra fue fuerte, me visitó, me bendijo, wow, pero yo necesito una restauración. Yo necesito que un avivamiento, en un despertar. Amén. Vamos, fluye. Vamos. 2 o 3 minutos ahí, fluye. Padre celestial, te damos gloria y te damos honra, Dios mío. Mira, Dios, que te presentamos esta generación a través de esta onda sonora, a través de estas cámaras. Padre amado, te presentamos a una generación que está detrás de ella, que tal vez está en un celular, en una computadora. Padre amado, te declaramos, Dios mío, sobre esta generación, que tú puedas hacer cosas grandes y que la fe que tú le declaraste hace tiempo sea activada, y que lo que ellos ya no han visto comiencen a verlo, y que lo que ellos no entienden que tú le quieres mostrar sea mostrado a su vida. Padre amado y Dios de la gloria, profetizamos sobre esta generación a través de los mellizos del avivamiento, a través de estas cámaras, ellos sean edificados y sean restituidos lo que se le había quitado. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos avivamiento sobre alguien, y declaro que todo plan del enemigo sea ahora esterilizado, y que el propósito eterno de Dios sea sobre la vida de ellos. Dios le bendiga y Dios le guarde. Wow, tremendo tiempo, poderoso este tiempo profético. Wow, con el profeta Oscar Olea, para mí fue más que una bendición el poder tenerte con nosotros. Igual. Este tiempo de avivamiento en el ministerio, los medios del avivamiento escogido por Dios. Wow, tremendo tiempo, amados. Fue una vez y otra vez con ustedes Samuel, capellán de ministerio escogido por Dios, los medios del avivamiento, con el profeta Oscar Oleja. Muchas bendiciones. Espero que esta palabra sea de gran bendición. Síganlo en las redes. Bendiciones. Shalom.